Crítica, discrepancia y el futuro de las humanidades. ¿Qué significa en este momento de la historia celebrar las humanidades, y cómo imaginamos el futuro de las humanidades? Considero que estas son las preguntas centrales en una ocasión como esta. Por supuesto, en las humanidades gran parte de nuestros proyectos parten de preguntas, y este es un hecho importante por sí solo. La forma en que formulamos una pregunta nos da una idea anticipada de la respuesta que podemos esperar. De modo que la pregunta, ¿cómo imaginamos el futuro de las humanidades?, trae consigo una serie de preguntas igualmente importantes. ¿Cómo imaginamos el futuro? ¿Podemos siquiera imaginar el futuro? ¿O acaso el futuro se ha convertido en el nombre con que referirnos a lo que ya no podemos imaginar, o tal vez lo que nunca podríamos haber imaginado? ¿Contiene algo inimaginable, por ejemplo, alguno de los posibles futuros de los que cabría hablar? Si esto es así, entonces parece deberse, justamente, a que no es posible predecir el futuro por completo. Tal vez esté en nuestra mano predecir con cierto grado de seguridad lo que nos podría deparar el futuro, pero nunca nos encontraremos con que sea por completo predecible. Este posible error, o esta segura limitación, nos informa de que el futuro es siempre hasta cierto punto impredecible. Y cuando esa impredecibilidad desaparece, no hay futuro. Así que, en unas condiciones de cambio climático y aumento del militarismo, de destrucción de bosques tropicales y de intensificación de la pobreza y la precariedad, de violencia contra inmigrantes, mujeres, trans y travestis, quizá cabría llegar a la conclusión de que no hay futuro, o de que este parece ser una simple reproducción de la violencia y la desigualdad. Pero si decimos eso, estamos renunciando a él, porque equivale a tomar el momento presente, una parte del momento presente, y generalizar a partir de él, permitiendo así que un momento de desesperanza política se reproduzca interminablemente en nombre del futuro. Me he desviado de mi cometido, aunque puede que este haya sido mi cometido de buen principio. Si nos preguntamos qué futuro alcanzamos a imaginar para las humanidades, nos estamos preguntando qué clase de futuro es posible imaginar, y estamos por tanto presuponiendo que los futuros son imaginables. Una vez nos preguntamos cómo se imagina el futuro, o por qué vías, por medio de qué forma se imagina el futuro, estamos ya en el terreno de las humanidades, su labor básica y su ámbito. Y tal vez la pregunta de cómo imaginamos el futuro de las humanidades pasa a ser una pregunta distinta: ¿cómo pueden imaginar el futuro las humanidades? Dedican esfuerzos a imaginar el futuro, las humanidades, y es así como debería ser. Es una de sus obligaciones sociales fundamentales, de esas que idealmente deberían llevarse a cabo en la universidad. ¿O es una pregunta que llega de la vida exterior a ella, una pregunta que se inscribe en las paredes de la universidad y que acaba por redefinirlas? Porque, al interrogarnos sobre el futuro, que se puede imaginar todavía, y por qué medios, asumimos que la universidad se enfrenta a un momento histórico, y que los momentos históricos ejercen presión contra esas paredes y exigen que la universidad abra su mente, como si dijéramos, a la esfera pública. Una universidad mira hacia adentro y mira hacia afuera, sus paredes son porosas, atravesadas de puertas y ventanas. Y no importa cuán aislada desee estar, su apertura arquitectónica hacia la esfera pública desafía estos objetivos. Cuando imaginamos las humanidades, estamos considerando también formas de imaginación, literarias, visuales, digitales, archivísticas, que constituyen el medio y la labor de las humanidades. Y si hablamos de imaginar, entonces no podemos disociar las humanidades de las artes, porque ambas van de la mano. Ya pensemos en las artes de la escritura o del pensamiento, en la forma del ensayo, en el modo de comunicación del pensamiento mismo. La forma no es ajena al pensamiento, el pensamiento exige una forma que a veces logra alcanzar y a veces no. Puede que nos planteemos las humanidades y las artes como dominios autónomos, como nada más que campos establecidos con emplazamientos institucionales. Sí, así es como pensamos, y en un momento en el que los programas de lengua y literatura no reciben financiación suficiente, o acaban por suprimirse o por fusionarse sin ninguna consideración por los costes intelectuales de esa pérdida de autonomía, existen muchos motivos para afirmar los logros evidentes y autónomos de las humanidades. Y, sin embargo, las reflexiones en torno a la ciencia, la economía y la política requieren todas ellas de las humanidades, del lenguaje y la imagen, de modos de comunicación y persuasión, de maneras de dar forma a los resultados de una investigación, pero también de traducción en un mundo en el que el inglés se acepta cada vez más como la lengua del mercado, incluido el mercado académico. En el marco de las humanidades digitales, la pregunta no es solo qué utilidad puede tener la tecnología digital en los estudios literarios o en la historia del arte, pese a que esta es una pregunta importante. La cuestión consiguiente es si lo digital, y el campo de datos, deben leerse e interpretarse antes de resultar de utilidad. Se presenta a sí mismo como un instrumento útil, o debe derivarse esta instrumentalidad de los actos de interpretación. Mi tesis es que no es posible reemplazar los actos de interpretación por hechos, o datos, o pruebas, si no se interpreta primero el campo de la experiencia sensible. En todos esos campos, debemos leer para comprender, debemos atender a lo que se dice, o al entorno acústico, para registrar lo que está ocurriendo. En otras palabras, debemos recurrir a los sentidos para saber, aun si las abstracciones en las que nos apoyamos a menudo contienen pocos vestigios de sus orígenes sensoriales. Enunciemos esto de un modo todavía más enfático: aun cuando trafiquemos con formulaciones abstractas y filosofía abstracta, seguimos siendo cuerpos en el mundo, cuerpos que atienden a lo que se les muestra y responden a lo que se les comunica. Y esta capacidad de respuesta posee un valor que nos dice algo de lo que supone ser un cuerpo en el mundo, de la empresa de existir. Quien quiera que sea este sujeto cognoscente, es alguien que existe y se esfuerza por existir, y ese esfuerzo es parte de la práctica del conocimiento. Quien quiera que sea ese sujeto cognoscente, es alguien ubicado en algún lugar, con una historia,
con una noción del tiempo, alguien que carga con el peso del pasado, alguien que imagina el tiempo futuro. Hay muchos argumentos en contra de las humanidades. Se consideran un lujo, algo inútil, patrimonio, en cierto modo, de las élites intelectuales. Pero esas posturas no comprenden de qué manera los relatos nos ayudan a ver cómo se vinculan acto y consecuencia, de qué manera los poemas desmontan los conceptos habituales que llevamos a nuestro mundo cotidiano, de qué manera las imágenes registran una realidad desde el nivel de los sentidos. Nos es imposible aprehender nuestro mundo sin las humanidades. Y estas, incluidas la filosofía, la literatura y la religión, son a su vez departamentos, o compartimentos, dentro de la universidad y están, por tanto, encerradas en un espacio, al tiempo que desafían esos mismos acotamientos que las delimitan. Exceden siempre aquello que las contiene. Un académico de literatura trabaja dentro de las normas, y sin embargo, en un determinado momento, esas normas, esas convenciones entran en crisis, respaldan una historia oficial o excluyen voces marginales. Y entonces, lo académico se vuelve crítico. ¿Qué quiere decir crítico? El academicismo crítico cuestiona las normas y convenciones que han gobernado cómo pensamos y que escribimos, que puede publicarse y que puede comunicarse. Así, la mayoría de disciplinas académicas innovadoras son en sus comienzos un saber inaceptable, un saber periférico, devaluado o rechazado, el desecho, por así decirlo, que regresa para ocupar los salones de la academia. Los estudios feministas, los estudios queer y trans, los estudios decoloniales, la epistemología indígena, las reflexiones poscoloniales, los estudios de cultura negra y todas esas formas encarnadas de actividad intelectual, incluido el arte escénico, que reconocían la existencia del sujeto de conocimiento y entendían el conocimiento como una forma de persistencia. En la universidad, quienes estudian humanidades estudian muchos campos, pero lo que persiguen es existir y persistir en un mundo en el que tal vez sus vidas no estén representadas por completo o no sean siquiera concebibles por completo. De modo que cuando hablamos de crítica, puede parecer que nos referimos a escuelas establecidas. La teoría crítica, por ejemplo, tiene detrás una larga historia que se remonta a la escuela de Frankfurt, en la Europa de mediados del siglo XX, escuela que a su vez se remonta a Kant, o incluso más atrás. Sin embargo, sería un error afirmar que la teoría crítica nos dice que puede ser la crítica, dado que lo que demuestra la crítica de la escuela de Frankfurt es que la crítica excede la escuela que la funda. La crítica no solo emerge en los trabajos académicos que la llevan en el título, sino también en las obras de arte, en las producciones teatrales, en los relatos, las fotografías y la imaginería visual de clases diversas. El mundo tal como se presenta no es irrelevante, pues esa presentación del mundo contribuye al tipo de mundo que podemos conocer, y también a los mundos que no podemos conocer. Todo modo de presentación posibilita y anula sendas formas de entender el mundo. Así pues, nuestra reflexión es crítica, en la medida en que nos cuestionamos el marco, el modo de presentación, el género, la forma, y comprendemos que el mundo que se pone a nuestro alcance es un mundo enmarcado, interpretado, orquestado de un modo u otro. No existe un camino directo al mundo sin un medio que nos traiga el mundo, que decida qué versión del mundo se nos va a proporcionar. Recientemente he colaborado en la fundación del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica. La pregunta que guía este proyecto transnacional y translingüístico es si la teoría crítica posee una existencia contemporánea, y en ese caso, ¿qué forma o formas adopta esta? Estamos acostumbrados a entender la teoría crítica no solo como un reflejo de las condiciones históricas de las que surge, sino como una reflexión activista, una que se niega a reproducir las formas de poder que operan en el seno de esas reflexiones históricas sin preguntarse qué hacen esas formas de poder y si son legítimas sus acciones. Han surgido muchas preguntas a propósito de la teoría crítica desde su nacimiento con la Escuela de Frankfurt. ¿Puede la reflexión en torno a una circunstancia histórica influir en esa circunstancia y transformarla en sí misma? ¿En qué sentido puede decirse que una circunstancia histórica se filtra en la teoría? ¿Y si tal circunstancia penetra en efecto en el pensamiento? ¿Desde qué perspectiva debemos tener en cuenta esa historicidad? Y por último, es esta actividad teórica crítica a la que nos referimos la empresa de un sujeto, o lo que tenemos, más bien, es que la crítica define una relación particular entre las condiciones históricas del pensamiento y las formas de juicio que pretenden intervenir en, y transformar, la vida histórica con el propósito de materializar ideales políticos, hasta donde eso sea posible. Los críticos de la crítica sostienen que se trata de un proyecto por completo negativo, una práctica de desacreditación y desmantelamiento de las presunciones hegemónicas sobre el mundo, y que la teoría crítica acentúa el escepticismo y carece del poder transformador necesario para cambiar la realidad y llevar a cabo ideales emancipadores. 16. Bruno Latour. El error que cometimos, el error que cometí, fue el de creer que no había ninguna manera eficaz de criticar cuestiones de hecho salvo alejarse de ellas y dirigir la atención hacia las condiciones que las hacían posibles. Pero esto conllevó aceptar de un modo excesivamente acrítico lo que eran las cuestiones de hecho. Supuso seguir siendo demasiado fieles a la desafortunada solución que heredamos de la filosofía de Emmanuel Kant. 17. Latour parece concebir el positivismo como el objeto de la crítica, y procede a afirmar que las cuestiones de hecho han de reabordarse de una manera que afirme su poder potencial y agencial. Bien podría ser así. Pero ¿qué versión de la crítica ha identificado con Kant? Y está en lo cierto cuando imagina que los teóricos críticos han quedado todos atrapados en una visión incapaz de atender a las cuestiones de hecho, y reformularlas como cuestiones de interés, para identificar su propio potencial crítico. Para Walter Benjamin, el potencial crítico asoma fugazmente en el curso de los sucesos históricos, cuando un momento histórico recuerda a otro, cuando una revolución en un lugar del mundo recuerda a una revolución en otro.
Ese potencial crítico que permite una perspectiva nueva sobre el statu quo no es una capacidad del sujeto, sino una ocurrencia histórica, un potencial que, en términos estrictos, es patrimonio del tiempo. Latour concibe a Kant como el origen de la teoría crítica, pero al hacerlo deja a un lado las tradiciones de Marx, Hegel y Feuerbach. El sujeto cognoscente no se contrapone a un campo de objetos, es el mundo de los objetos el que anima a ese sujeto, el que lo dota de vida y el que le proporciona su fuerza vital relacional y dinámica en el seno de estas relaciones definitorias. No hay aquí ningún hipersubjetivismo, y sin embargo, la crítica entra a cuestionar la categoría del conocedor, la existencia de ese sujeto cognoscente, su existencia corpórea y su persistencia. Pues una pregunta que nos hacemos de cualquier campo de conocimiento es la siguiente: ¿me permitirá este modo de conocimiento vivir, y pensar, respirar, y moverme, desear y vivir, enfrentar mi mundo y llevar a cabo su potencial emancipador? Estas son preguntas que se hace un sujeto corpóreo acerca del mundo sensorial, conectado por su existencia sensorial, y sobre el lance de vivir, o de persistir de un modo que le permita a una vida prosperar, definiendo su llorabilidad potencial. Kant se cuestionó las condiciones y los límites de lo que podía ser pensado, y aconsejó que no cruzásemos esos límites, a riesgo de volvernos especulativos o dogmáticos. Creía que los límites de lo que podía ser pensado estaban ya establecidos, y que nuestra labor consistía en conocerlos y ajustarnos a ellos. Pero no se detuvo tanto en las condiciones históricas y en los límites del pensamiento como aquellos que, llevados por cierta inspiración kantiana, buscaban formular una teoría y práctica críticas para el presente. Efectivamente, existen siempre unos sólidos límites históricos que restringen lo que podemos pensar cuando pensamos críticamente en nuestra época. No pretendo decir que el conocimiento no tenga límites, o que debamos considerar tarea nuestra la transgresión de todos los límites impuestos. Pero es importante que consideremos cómo los esfuerzos por vetar ciertas formas de conocimiento y de investigación surgen precisamente del deseo dogmático de controlar los límites de lo que es concebible. El ataque contemporáneo contra los estudios de género es un caso ilustrativo. Como sin duda sabrán, la campaña contra el género y los estudios de género en América Latina, Europa, Asia Oriental y África es una campaña bien organizada que cuenta tanto con apoyo católico como evangélico, o pentecostal. Hay protestas por toda América Latina que se oponen a lo que denominan la teoría diabólica del género. Las elecciones francesas dependen de dónde se posicione cada cual frente a la teoría del género. Los funcionarios húngaros han suprimido los estudios de género, alegando que no son ni científicos ni propiamente húngaros. Se trata de una campaña pública, respaldada por el Estado y las autoridades eclesiásticas para intervenir en la esfera académica, para negar o censurar el ámbito académico de los estudios de mujeres y los estudios de género y para suspender la investigación sobre estos temas. La plataforma contra el género es compleja, pretende defender la familia tradicional, negar el acceso a tecnologías reproductivas a mujeres fuera del matrimonio, revertir la legalización del matrimonio gay donde ésta se haya aprobado y defender ideas específicas y tradicionales de la masculinidad y la feminidad. No puedo trazar ahora la historia completa de este movimiento, pero quiero señalar que su objetivo es el de restringir el conocimiento por medio de la censura, y que está al servicio de un programa político que pretende revertir los avances que las feministas y los activistas LGTBQ han hecho en las últimas décadas. A las que somos teóricas de género nos han acusado de poner en peligro la familia por cuestionar la idea de que los roles sociales convenientemente cristianos puedan derivarse del sexo biológico. Por descontado, esa afirmación no niega las diferencias entre los sexos, allí donde éstas existan, sino que se limita a discutir ideas como que, está en la naturaleza del sexo biológico que las mujeres se dediquen a las tareas domésticas y los hombres tengan un papel activo en la vida pública. Los estudios de género, y en ocasiones el propio concepto de género, amenazan según dicen con destruir la familia heterosexual tradicional, entendida como la cristiana y natural. En 2004, el Consejo Pontificio para la Familia, en una carta a los obispos, hacía hincapié en el potencial del género, como destructor de valores femeninos importantes para la Iglesia y de la distinción natural entre los dos sexos. 18. El Papa Francisco también expresó su postura: atravesamos un momento de aniquilación del hombre en cuanto que imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó el mundo de una determinada manera, y nosotros estamos haciendo justo lo contrario. Podría parecer desde esta perspectiva que los humanos se han hecho con el poder creador de lo divino. El Papa Francisco ha ido más lejos, hasta afirmar que los defensores del género son como esos que apoyan o despliegan armas nucleares, y que su objetivo es la creación en sí. Esto sugiere que, sea lo que sea el género, lleva aparejado un poder destructor enorme en la mente de sus detractores, una destructividad en efecto insondable y aterradora. Se presenta como una fuerza de destrucción demoníaca enfrentada a los poderes creadores de Dios. De pronto, un concepto académico que ha adquirido importancia dentro de los debates políticos sobre derechos reproductivos, protección antidiscriminación, protección legal para gays, lesbianas, bisexuales, trans y travestis, contra la violencia y la desposesión, se considera una fuerza opresora. Podemos ver cómo se ha reforzado este movimiento en las recientes elecciones brasileñas y en los debates públicos en Francia, Suiza y Alemania, así como aquí en Chile. Pero lo que me preocupa ahora es el hecho de que los húngaros eliminaran el año pasado los estudios de género del listado de másteres oficiales, un movimiento precedido un mes antes por el cierre de la Universidad de Europa Central, conocida por su programa de género internacional. Y en la primavera de 2018, Fabricio Alvarado, candidato presidencial en Costa Rica, se posicionó en la batalla contra la ideología de género, para oponerse al derecho recién reconocido al matrimonio gay y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, repitiendo el argumento de que el género era un concepto que podía derrocar, o que derrocaría, la familia tradicional y el orden natural.
En Brasil, unos investigadores de Bahía que emplean el término género en su trabajo han recibido amenazas violentas. Una violencia contra la libertad de la indagación intelectual que entronca con el asesinato de aquellos que representan a las minorías sexuales y raciales, como el de Marielle Franco en Río en 2018. A dónde quiero llegar es a que, en ciertas circunstancias, la indagación intelectual se puede considerar en sí misma un acto criminal, un ataque contra la sociedad, o contra el Estado. Y esto no solo ocurre cuando los académicos o los intelectuales expresan críticas hacia el Estado, como está ocurriendo ahora en Turquía, donde los que piden la paz han perdido su trabajo y su país, o en China, donde una crítica hacia el Estado y sus mecanismos de vigilancia ha hecho que varios profesores de derecho vayan a parar a la cárcel, o en la India, donde los que critican el sistema de castas y el nacionalismo hindú acaban en los tribunales. En estos casos, es la libertad política del disidente la que queda activamente suprimida, pero ¿qué hay de esos que quieren estudiar el género, o representar a las mujeres en estructuras feministas, o indagar en las diversas configuraciones posibles de familia y parentesco, muchas de las cuales se han formado fuera del marco heterosexual o se han improvisado a consecuencia de las migraciones? Se diría que la familia heterosexual protege no solo el significado de la masculinidad, sino también su supuesto dominio en relación con las mujeres y el carácter natural de esa jerarquía. La crítica de esa idea implica repensar los significados de hombre y mujer, y de todos aquellos que quedan fuera de las categorías binarias. Esa es la labor crítica del género. Pero la crítica de las jerarquías sociales que imponen la desigualdad y la explotación, esa también es labor de la crítica del género y el poder. Y si quienes viven fuera de las categorías tradicionales de género y familia quieren vivir en libertad, vivir sus deseos y sus relaciones sin que se los condene al ostracismo o se los criminalice, es asimismo una práctica en la que la crítica se encarna en un modo de vida afirmativo. Cuando la teoría feminista señaló una brecha, una distinción, entre sexo y género, pretendía crear un margen para la libertad, pero no una libertad o un poder que quisieran emular lo divino. No, esta es una libertad corpórea, una libertad estrechamente ligada al deseo para encontrar las condiciones en las que vivir y respirar y moverse sea posible. Una libertad semejante nunca es disociable de un mundo histórico plagado de normas, expectativas e incitaciones acerca de lo que significa el género y de cómo habría que vivirlo. En cuanto que práctica y pensamiento críticos, las teorías de género abren en efecto posibilidades para el pensamiento, pero no prescriben sobre conducta sexual ni encarnación de género. Por el contrario, como parte de un proyecto académico y activista para instaurar una mayor libertad e igualdad social, se opone también a la desigualdad, a las restricciones injustas y a la violencia. Los principios normativos que guían la investigación tienden a incluir la oposición a la desigualdad, a la pérdida injusta de libertad, al racismo, al sexismo, a la transfobia y la homofobia. La censura y la prohibición del género como teoría o movimiento son en sí mismas un esfuerzo por impedir que la gente, en particular la juventud, ejerza su libertad. Quieren que continúe siendo impensable la idea de la diversidad de género, desterrar del pensamiento y de la imaginación de una persona, de sus libros, películas y vida cultural, la idea de una diversidad sexual humana y la compleja relación que existe entre el género y una vida vivible y corpórea. Como sabemos, la posibilidad de pensar con libertad amplía la capacidad de una persona de juzgar correctamente, y ese precepto educativo no es equiparable a un adoctrinamiento. Afirmar la complejidad sexual o las variaciones dentro del espectro de género desde luego no es destructivo, equivale, de hecho, a oponerse a las restricciones actuales que impiden a tantas minorías sexuales y de género aspirar a una vida vivible. ¿Es el género un indicio de que la política ha contaminado la academia? O tal vez el género, como concepto y como ámbito nos permite imaginar y afirmar modos de libertad encarnada que difieren de las normas imperantes y tradicionales, sin por ello querer destruirlas. Lo crucial de los estudios de género, del feminismo, pero también de todas las formas de enfocar la labor en el ámbito LGTBQ que se entrecruzan con la raza, el colonialismo y la crítica del capitalismo, es que son formas de conocimiento que quieren hacer posibles modos de vida sin censura, sin violencia ni desposesión. Son, sí, ideales normativos, que dirían los teóricos críticos. Y constituyen el nexo de unión entre el mundo público y la vida académica, entre el activismo y la academia, sin negar por completo la diferencia entre uno y otra. He empezado con un análisis de la crítica, de las nuevas formas que ha adoptado la teoría crítica, y del carácter encarnado de la investigación académica. He sugerido que los muros de la academia deben ser porosos, y que en la misma medida en que las instituciones académicas se vuelcan hacia adentro para refinar sus disciplinas y ámbitos de estudio, deben también volverse hacia el mundo público, y asumir que se sitúan ya siempre en el seno de ese mundo. La crítica, he sugerido, no es solo una práctica subjetiva, y ciertamente no es un acto de simple negación o destrucción. Cuando nos preguntamos de qué manera el pensamiento, la escritura y la expresión artística reflexionan sobre el mundo, nos estamos preguntando también qué clase de transformación del mundo es la que imaginan o escenifican el pensamiento, la escritura y el arte. No se trata de una transformación que pretenda imponer una visión totalitaria de cómo debería ser el mundo sobre el mundo tal y como es, pero sí legitimar un modo de imaginar, un modo de pensar en el futuro con el que tal vez reconsideremos y reevaluemos a qué nos referimos con libertad, igualdad y justicia. Los movimientos en pos de la transformación social generan muy a menudo problemas intelectuales para la academia, y la academia, en ocasiones, proporciona ideas o conceptos que inspiran a quienes buscan elaborar y defender las libertades básicas de todas aquellas personas que viven bajo restricciones autoritarias, una igualdad básica para las que sufren la discriminación y la desposesión, una justicia básica para las que han sufrido daños o han padecido pérdidas políticas de la mano de formas diversas de violencia de Estado.
Es en la academia donde empezamos a formular un concepto de derechos que va más allá de lo humano, que incluye lo animal, y que engloba también el entorno, la tierra, el mar, en cuanto que salvaguardas frente a la expropiación y la destrucción de la avaricia corporativa y un capitalismo sin cortapisas. En las humanidades, nos ocupamos muy a menudo de los mundos imaginarios. No son exactamente lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, pero mantienen una vinculación crucial, si no crítica, con nuestras vidas, con la labor de persistir y prosperar como seres corpóreos. Si bien los mundos que construyen las obras de ficción y los mundos en los que vivimos no son los mismos, sin duda vivimos mientras leemos esas obras de ficción. Y a veces, mientras leemos cobramos vida de una manera nueva, o el mundo se ilumina de un modo que no habíamos visto nunca antes. El texto nos reclama, y nosotros nos entregamos a un mundo con coordenadas nuevas y desconocidas, experimentamos una desubicación en lo que nos es extraño. Lo extraño es en realidad el medio en el que vivimos, la base enigmática de nuestra mundana conexión con el otro. Lo extraño es nuestro trabajo, sino nuestra vocación, dado que estamos expandiendo nuestro entendimiento de la historia y la cultura globales al tiempo que exploramos la envergadura plurilingüe del mundo. La traducción es, por tanto, crucial en el futuro de las humanidades. Y este hecho tiene implicaciones en la convivencia global. La tarea no consiste nunca en impedir el paso o desplazar o deportar lo que es extraño, sino más bien que eso que llamamos lengua extranjera, y que es siempre la lengua principal de otra persona, reclame nuestra atención, sabedores de que nuestra propia lengua es extraña también, y obligue a otros a dislocarse para ajustarse a sus términos. Nos alejamos de las coordenadas espaciales y temporales a las que estamos acostumbrados, y luego somos devueltos a nuestro mundo, desorientados y orientados de nuevo. ¿Cuántos habitantes del mundo tendrían unas miras más amplias y serían más críticos si leyesen así literatura? En la literatura comparada, podemos dejar a veces que el marco nacional se desmorone con el fin de establecer conexiones que atraviesen fronteras e historias, con el fin de conformar la constelación plurilingüe que hace posibles nuevas conexiones, rebatiendo y disipando la arrogancia cultural y la engreída insistencia en el Estado-nación como marco de la lectura. Recurrimos a traducciones, y hacemos las nuestras, o bregamos con el original. La traducción es al mismo tiempo un regalo al mundo, permite que un libro atraviese las fronteras lingüísticas y expanda los horizontes de las lenguas entre las que se mueve. La traducción no es solo lo que hacemos en todas nuestras clases, da forma a la aspiración ética de vivir en una encrucijada de lenguas, por difícil que sea el impasse que encontremos. Porque, por descontado, la traducción puede llevarnos a un impasse. En un primer momento, una lengua extranjera parece ruido a nuestros oídos, no podemos asimilarlo a nada que comprendamos. Muchas de las personas que han aprendido inglés como segunda lengua lo saben bien, como lo saben los que hayan tenido que dejar a un lado su dominio del inglés para internarse en otra lengua. Pero si nos negamos a aprender un nuevo idioma, quedamos recluidos en los horizontes cerrados del monolingüismo, creyendo que los límites de nuestra propia lengua son los límites del sentido común, de la racionalidad, de la cultura, y esto supone un error terrible, puesto que estrecha el horizonte del mundo. Debemos tener paciencia con lo que es enigmático, permitir que nos desamarre lentamente de nuestras certezas. La traducción nos trae nuevas conexiones, y con ellas también amargura. Algo del original se pierde, se hace incluso irrecuperable. La poeta brasileña Cecília Meirelles escribió una vez que, el dolor es como una lengua extranjera. De hecho, el verso completo traducido del portugués dice así: siento el mundo llorar como en una lengua extranjera, ese dolor está ahí, inaccesible, y sin embargo, él, yo, lo siente. Me pregunto, ¿no podríamos decir lo mismo de la alegría? Siento el mundo reír como en una lengua extranjera, un encuentro en el que nos sumimos en lo que nos es desconocido para emerger transformados y fortalecidos por medio del conocimiento al que nos dan acceso otra lengua y otra literatura, esas que creímos que nunca llegaríamos a conocer. En este sentido, hay siempre un riesgo implícito en las transformaciones que impulsa la literatura, y también las humanidades y las artes. Cuando vemos cómo se detiene a los inmigrantes en la frontera, cómo se levantan nuevos muros, cómo la retórica xenófoba inunda el discurso político, podríamos hacer un alto y preguntarnos de nuevo, como si fuera la primera vez, ¿qué significa leer? Significa imaginar de otro modo. Aferrarse a la noción de lo que sigue siendo posible frente al impasse, conservar la esperanza en medio de una desesperación realista, precisamente porque, por el momento, nos sostiene el libro, la obra de arte, que se asoma de nuevo al mundo con una perspectiva crítica.